A todas y bienvenidos de vuelta a otro vídeo de dudosa calidad y frecuencia embarazosa. En el vídeo de hoy quería comentaros, ya que por fin he acabado al menos la parte de enseñanza de mi maestría, quería hablaros de una de las partes que he aprendido, que más me interesan o que más me han gustado a la hora de aprenderlo. Y de hecho me gustaría decir que este vídeo lo tenía pensado grabarlo de estos que estoy yo hablando por encima y tal. Pero me dio mucha pereza, así que he cogido la cámara y voy a hacerlo en directo. Así que si sale mal, bueno. En fin, en el vídeo de hoy os iba a hablar de una de las cosas que me parecen las cosas más fascinantes de la naturaleza en la que vivimos, del universo, del cosmos. Estas cosas de las que os estoy hablando es nada más ni nada menos que un extraño fenómeno que consiste en una aparición repentina de cosas visibles, es decir, de carácter macroscópico, que se pueden percibir a lo lejos sin un microscopio, con los propios ojos. Cosas que se pueden percibir a partir, pero estas apariciones repentinas vienen dadas a partir de interacciones microscópicas, ¿de acuerdo? Es decir, tienes un sistema físico grande que está regido por, por comportamientos locales, es decir, comportamientos que solo afectan a las partes, no al conjunto. Pero, sin embargo, aunque solo tengas estas interacciones locales que no afectan al conjunto, sino solo a las partes, y además de esto, las interacciones suelen venir dadas por el azar, ¿vale? ¿Veis qué fotos más divertidas os estoy poniendo? Tienes un comportamiento macroscópico que aparece, pero este comportamiento macroscópico aparece a medida que algún parámetro del sistema cambia a partir de un valor mágico. ¿Vale? O sea, lo que os estoy explicando ahora seguramente no entendéis ni siquiera lo que os estoy explicando. Es mucha palabrería muy abstracta, así que os voy a dar un ejemplo concreto. El agua, que todos conocemos, es un ejemplo de lo que os estoy explicando. Es un ejemplo de un sistema físico que presenta un comportamiento brusco, macroscópico, repentino, a medida que un parámetro de este sistema físico pasa de un valor especial. Este valor especial, venga, os doy 5 segundos para intentar adivinarlo. 1, 2, 3, 4, 5. Es la temperatura. Cuando la temperatura pasa de los 100 grados, repentinamente el agua hierve, de manera brusca. ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo de lo que os estoy explicando. Es un sistema físico que tú puedes ir subiendo la temperatura del fogón poco a poco, pero tú puedes estar a los 99 grados y el agua no hervirá. Estará muy caliente y se evaporará, pero no hervirá. En el momento en el que tú pasas de los 100 grados, el agua empieza a hervir. Otro ejemplo es una reacción nuclear. En un reactor nuclear, tú tienes una cantidad de masa combustible, de combustible nuclear, y tú puedes intentar empezar la reacción, pero si tú intentas hacer la reacción con una cantidad pequeña de masa, no tendrás reacción nuclear. Sin embargo, en el momento en el que tú pones una cantidad justa de material nuclear y entonces la intentas iniciar, entonces sí que tienes una reacción nuclear. Esto se llama la masa crítica. Entonces, estas dos cosas son ejemplos físicos de transición, no quiero decir la palabra aún, son ejemplos físicos de estos fenómenos que tienes un comportamiento macroscópico que surge repentinamente. Entonces ahora voy a intentar poneros en pantalla otro ejemplo, y es este de aquí. Fijaos, va a pasar algo muy repentinamente. Ups. Y si parpadeas te lo vas a perder. Fijaos, fijaos, aún no. Y ahí, mira, fijaos, ¿veis? Ha pasado algo. No os, no os quiero explicar aún qué ha sido eso. De hecho, vamos a verlo otra vez, porque es que es muy divertido. Mira, fijaos. Vamos subiendo un parámetro poco a poco y de repente hay como una explosión de azul. Esto es lo que vamos a explicar hoy. Entonces, para resumir, esta introducción ha sido explicaros que existen cosas cuyas partes tienen comportamientos locales, pero a medida que un parámetro es excitado o sube un valor clave, estas partes afectan al conjunto
y podemos discernir dos fases. Una fase del sistema físico, en el cual el parámetro, al estar por debajo de lo que se denomina el parámetro crítico, no exhibe ningún comportamiento interesante, como podría ser el agua a 99 grados, pero por el momento en el que tú pasas este parámetro crítico, tienes comportamiento macroscópico, tienes comportamiento global, y son cosas interesantes. Entonces, esto se denomina una transición de fase, ¿de acuerdo? Y a mí esto me parece absolutamente increíble. Entonces, hay una rama de las matemáticas que se llama mecánica estadística, que es la que intenta más o menos entender por qué sucede esto. Obviamente, desde un punto de vista matemático hay poco que puedas hacer, pero sí que lo que puedes hacer es estudiar una serie de modelos muy específicos. Vale, aquí tenéis unos dibujitos guays que no os estoy diciendo lo que son. Puedes estudiar unos modelos físicos, para que no sepan, un modelo es una serie de normas matemáticas y tú estudias cómo estas normas afectan el juego, digamos, ¿no? Y lo que puedes hacer es coges estos modelos específicos y miras, a medida que cambias el parámetro, cómo estas cosas se ven de manera macroscópica. Esto de aquí intenta representar el modelo de Ising, que ahora hablaré un poquito más de ese modelo. Y esto de aquí es el modelo de percolación, que es de lo que vamos a hablar hoy. Pero bueno. Entonces, bueno, como os acabo de hacer el spoiler, hoy vamos a hablar de teoría de la percolación, que es un modelo juguete. Esto es una palabra matemática, tiene sentido esto. ¿Qué quiere decir? Es un modelo de matemáticas que tiene unas normas muy sencillas, pero tiene un comportamiento muy rico. Y el modelo de percolación, realmente, como os he enseñado en el vídeo ese, aunque realmente no os he explicado aún qué visteis ahí, exhibe una transición de fase muy interesante. Entonces, bueno, si os recordáis, en el vídeo había una P, cuyo número iba subiendo poco a poco, y a medida que esta P cruzaba un umbral, teníamos esta explosión de azul del centro. Entonces, antes de explicaros qué es el modelo de percolación, os voy a explicar un poquito por qué mola, por qué es interesante, ya desde un nivel menos matemático, más. La percolación es un modelo fundamental para las matemáticas, para la probabilidad específicamente, que es lo que yo hago. La percolación se introdujo en el año 57, si no me equivoco. Tampoco quiero entrar en historia muy... Pero bueno, la idea era... Había un ingeniero en una compañía de hidrocarburos aquí de Inglaterra... No, perdón, de carbón. Y este ingeniero estaba interesado en entender cómo las partículas de gas se movían a través del carbón. Y hablando con un matemático que se llamaba Hammersley... Hammersley, sí es. Crearon esta teoría. Bueno, pero la cosa es que la percolación tiene muchas ramificaciones matemáticas, aparte de ser un modelo muy sencillo, como os explicaré en un minuto. Y tiene muchas repercusiones en otros modelos físicos. Por ejemplo, hay una parte de las mates que se llama Caminos aleatorios en percolación dinámica, que es mi tesis de maestría, y estoy hasta las narices de ella, pero es interesante y algún día os hablaré de ello. Y también, bueno, hay cosas que se llaman percolación en primer pasaje, que intenta modelar más realísticamente cómo un fluido se mueve a través de un medio poroso. Y luego también está el modelo de Ising. Y la percolación se puede usar para estudiar el modelo de Ising. El modelo de Ising es muy guay, es mi favorito. Y este hombre de aquí es Ising. Porque se usa para estudiar el ferromagnetismo. Puedes estudiar matemáticamente los imanes. Y una anécdota interesante, el modelo de Ising, o sea, este hombre es Ising y él fue un estudiante de doctorado bajo un supervisor cuyo nombre no recuerdo, pero su supervisor fue quien le propuso el modelo. Ising lo desarrolló en su tesis de doctoral y Ising hizo un fallo histórico y su tesis doctoral culminó diciendo que el modelo de Ising no tiene transición de fase, lo cual no es cierto. Sabemos hoy en día que es... Entonces, a este hombre se le conoce por un error, lo cual es un poco triste, pero al menos tenemos... el modelo de Ising lleva su nombre, lo cual es una gran hazaña. Permitidme enseñaros, antes de continuar hablando de percolación, esto de que he dicho del ferromagnetismo. Aquí tenéis un imán que ha sido calentado. Entonces, los imanes cuando se calientan dejan de ser magnéticos. Pero aquí, fijáis, se está enfriando el imán. Y
a medida que se enfría, el imán va recuperando sus propiedades magnéticas. Entonces, fijaos, aquí el imán ya está más frío y de repente volverá a ser magnético. ¿Veis? Esto, no me digáis que no, esto es absolutamente increíble, ¿verdad? Que los imanes tengan una transición de fase. Si calientas el imán, deja de ser magnético, pero si lo enfrías... Bueno, volvamos a la percolación. Como he dicho, es un área muy, muy fácil de describir, pero es de las cosas más difíciles que existen de estudiar. De hecho, es tan difícil que han habido bastantes medallas de Fields, que para quienes no lo sepan es el máximo hito que uno puede conseguir siendo un matemático. Aquí os dejo alguno de las personas que han recibido una medalla de Fields por trabajo en áreas adyacentes a la percolación. Aquí a la izquierda tenéis al profesor Werner, que obtuvo la medalla de Fields en 2006 en Madrid por sus contribuciones a una cosa que se llama la teoría de evoluciones, bueno, Schramm-Loeffner Evolutions, lo cual, bueno, algo muy complicado. Y aquí tengo el deber de decir que tengo el honor de haber sido el alumno de este hombre este año. Ha sido una experiencia increíble para mí ser el alumno de un medallista de Fields, por supuesto. Y entre otras cosas, este señor me explicó esto que está aquí, que es la fórmula de Cardy-Smirnov, demostrada por otro medallista de Fields. Creo que es la cosa más, bueno, de las cosas más difíciles que he aprendido en mi vida es la demostración de la fórmula Cardy-Smirnov. Es muy heavy, pero es muy interesante. Y aquí tenemos otro medallista de Fields, Dominique Coupin, que obtuvo su medalla de Fields por también trabajo relacionado con la mecánica estadística. Y hay unos apuntes en internet muy buenos de Dominique Coupin si queréis aprender de percolación por vuestra cuenta. Pero bueno, creo que he pasado no sé cuánto tiempo sin deciros qué es la percolación, así que vamos ya a empezar con el modelo. Entonces, un aviso. Os voy a explicar... Lo que os voy a explicar ahora, técnicamente, no es la percolación. Es una cosa que se llama el acoplamiento monótono. Pero creo que está muy bien para explicarlo desde cero, sobre todo a alguien que no tiene mucho conocimiento de probabilidad moderna y tal. Entonces, imaginémonos una cuadrícula infinita. Tú tienes puntitos y estos puntos los unen aristas. Y esto va en todas las direcciones. ¿De acuerdo? Es como una cuadrícula del Excel, pero en todas las direcciones. Y ahora, a cada de estos vértices, ¿vale? Esto de aquí es un vértice. A cada vértice le vas a asignar un número aleatorio entre 0 y 1. No que sea 0 o 1, un número entre 0 y 1, ¿vale? Aquí tenemos, bueno, números reales aleatorios. Entonces, para los que sepáis un poquito más de probabilidad, que estamos haciendo aquí es un espacio de probabilidad donde hay descritas una familia numerable de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con la ley uniforme en el intervalo 0,1. Entonces, esto quiere decir que cada puntito que veis tiene un número aleatorio entre 0 y 1. Ok. ¿Qué más os puedo decir de aquí? ¿Qué quiere decir esto? Cada realización, cada experimento que haces en este espacio de probabilidad os da una realización diferente de numeritos. Entonces, si yo, imaginaos que yo vuelvo a decirle a la máquina esta, sácame otra realización, me sacará otros numeritos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a introducir una herramienta, que es esta ruedecita. Esta ruedecita la podéis girar y empieza en el 0 y acaba en el 1. Y las normas, y ahora os voy a escribir el juego. Las normas son las siguientes, pero vamos a enfocarnos en un solo vértice primero, para que sea más fácil de entender lo que está pasando aquí antes de explicarlo con el todo. Tú tienes esta ruedecita al 0. Y cuando está al 0, pues este vértice, ¿veis? La bolita está blanca, está apagado. Pero ahora vamos a ir subiendo poco a poco la ruedecita. ¿Vale? Ahora aquí la ruedecita está en P es igual a 0.192, bla, bla. La vamos a seguir subiendo un poquito más. Y fijaos aquí, nos estamos aproximando al valor que corresponde al vértice. Y la gracia es que una vez la ruedecita pasa del número del vértice, se enciende. El vértice se enciende. Y si la sigo subiendo, se mantiene encendido. ¿Vale? Y si la bajo, se apaga. Pero la gracia es que si la ruedecita está por encima o igual al número del vértice, el vértice se enciende. Y esto pasa con todos los vértices a la vez. ¿Vale? Tú tienes tu cuadrícula infinita
va subiendo y los vértices se van a ir encendiendo. ¿Veis? Entonces, si la subo un poco más, ahora hay más vértices encendidos. Mira, la bajo, se apagan, la subo, se encienden. ¿Veis? Fácil, ¿eh? Y, por supuesto, cuando llego al 1, todos los vértices están encendidos. Porque cada vértice tiene un número menor a 1, menor o igual a 1, y cuando la ruedecilla llega al 1, todos los vértices tienen un número menor o igual al número de la ruedecita. Entonces están todos encendidos. Esto se llama el acoplamiento monótono del modelo de percolación. Pero por lo que os estoy explicando ahora, esto es la percolación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos observar? Vale, pues aquí tenemos una imagen que se puede crear con la ruedecita hasta en algún punto. Y tenemos algunos vértices encendidos, la mayoría están apagados. Pero lo que podemos observar es que hay algunos que están adyacentes, están, digamos, conectados. Y están conectados a través de una arista. ¿Ves? Estos dos están encendidos y hay una arista entre ellos, están conectados. Si vamos subiendo la ruedecita poco a poco, más vértices se encienden y entonces estos grupos de vértices se irán fusionando. Fijaos, aquí, este de aquí, este vértice estaba apagado. Por lo tanto, estos dos grupos no estaban conectados, pero ahora, ¡pum!, se enciende y sí que lo están. Estos grupos se denominan clústeres. ¿Vale? Esto es un clúster de vértices. Y si vamos subiendo aún más la ruedecita, ¿ves? Los clústeres se van haciendo más grandes, se van fusionando. Los clústeres pequeños se fusionan en clústeres más grandes. Fijaos, mira, otra vez. Aquí hay algunos, fijaos, esto estaba apagado, pero en el momento en el que se enciende, estos tres vértices se juntarán con este clúster. Y tendrás esto de aquí. Entonces, esto es el foco de interés de la percolación, son los clústeres. La gran pregunta de la percolación es, en función del parámetro P, a medida que yo voy subiendo P, ¿qué se puede decir de estos clústeres? Entonces, recordad que la cuadrícula es infinita. Entonces, la gran pregunta es, ¿existirá algún clúster infinito? Vamos a volver a ver el vídeo que os puse al principio del vídeo. Este de aquí. Esto es exactamente el modelo de percolación, el acoplamiento, y lo que se puede ver es que a medida que P va subiendo, en azul voy a colorear el clúster conectado al punto del medio. Entonces, fijaos, si hago zoom, bueno, no se puede ver muy bien, pero aquí en el medio hay un puntito azul que representa el clúster conectado al punto del medio. Pero a medida que P va subiendo, ¿veis? Más puntos rosas aparecen. Los puntos rosas representan los vértices encendidos, pero en azul solo pondremos el componente conectado al punto del medio. Entonces, fijaos que parece que hay un punto mágico. ¡Boom! Hay un punto mágico a partir del cual el clúster de cero explota en tamaño. Se conecta a los bordes de la caja esta muy rápidamente. Y esto es la transición de fase. Entonces, este número parece ser algo así, ¿no? O sea, de hecho, la animación, o sea, en el 0.58 no había nada y en el 0.60 estaba todo azul. O sea, hay algo muy bruscamente sucede en el 0,59 con algo. Y estas son normas, o sea, fijaos, es que son normas muy locales, son cosas muy sencillas. O sea, este clúster, este vértice está encendido, este está apagado. Y en azul ponemos los que están conectados. Y a medida que esto sube del 0,59, tienes una explosión de azul. Y algo incluso más curioso es que es 0,50. ¿Qué número es este? O sea, ¿no tendría un poco más de sentido que fuese un medios? De hecho, hay un modelo análogo donde en vez de encender vértices encendemos aristas y ahí sí que es un medio. Y se puede demostrar que es un medio. Pero espera, es que ya me estoy acelerando ya. Entonces, como he dicho, aquí ya percibimos que hay una transición de fase. Por debajo del parámetro crítico, parece ser que los clústeres son tan pequeños que son casi imperceptibles. Si estamos mirando muy alejados la cuadrícula, es que no los puedes ni percibir los clústeres. Pero en el momento en el que pasa este parámetro, explotan en tamaño casi inmediatamente y crece muy rápido. De hecho, ahora os podría volver a enseñar esto. Os puedo enseñar otra simulación que sea un poquito más pequeña, sin alejarnos tanto. Y fijaos, ¿veis? Aquí
estamos un poquito más cerca. Veis que realmente el clúster sí que se va haciendo grande, pero explota en tamaño en este momento. Y luego, por supuesto, bueno, es algo muy fascinante, es muy curioso. Y ahora lo que quiero más o menos es daros unas pinceladas de por qué sucede esto. Me gustaría poder demostrároslo, pero creo que en el interés de brevedad y de no entrar en detalles demasiado técnicos, no voy a explicarlo. Si realmente deseáis con todo vuestro corazón que os explique matemáticamente por qué sucede eso, me lo ponéis en los comentarios y si llegamos a los... No sé, si llegamos a las 10.000 visualizaciones, igual lo hago. Pero ahora voy a intentar explicaros unas pinceladas de por qué pasa esto, pero voy a tener que hacer un poquito más de formalismo matemático. No me queda otra, lo siento, chicos. Me gustaría no tener que hacer el formalismo matemático, pero hay que hacerlo. Entonces, la historia que yo os he explicado ahora, que es la historia esta un poquito rara del acoplamiento, es esto de que a cada vértice le asignas un número y luego vas subiendo el parámetro p. Pero esto era realmente para ver la transición de fase muy ilustrada. La definición más natural de la percolación es que cada vértice lo enciendes o lo apagas con probabilidad p, o 1 menos p. Entonces, realmente, el espacio matemático más natural para hablar de la percolación es el siguiente. Es el espacio de probabilidad donde tu realización, tu experimento, es no una serie de números, sino una configuración que se representa con esto de aquí. Este conjunto, ¿vale? Perdón, esto de aquí son las configuraciones que ahora os voy a explicar lo que son. Entonces, una realización de este experimento... Imagínate, tienes tu máquina de probabilidad y le dices, querida máquina de probabilidad, sáqueme usted una realización de mi experimento. La máquina de probabilidad te sacará una omega, que lo que es esta omega es una función, y la función toma un vértice y te va a decir si está encendido o apagado. ¿Vale? Entonces, realmente la percolación es una manera de sacar de la bolsa mágica una función de manera aleatoria, y esta función te dice la configuración de encendido o apagado de toda la cuadrícula. ¿Vale? Si quieres os lo explico otra vez. Tú tienes... La probabilidad es, tú tienes aquí tu boina y aquí, ¿sabes? Metes la mano y sacas una omega. Y esta omega te dice que qué vértices están encendidos y qué vértices están apagados. Y la manera en la cual sacas la cosa de la boina viene dada por esto de aquí, que es una medida de probabilidad, que te dice cómo se sacan las cosas del bolsillo este mágico de las omegas. Entonces, precisamente, esta medida de probabilidad, que se escribe P sub P, ¿vale? Esta P con dos rayas es la P que indica probabilidad, es MathBB font. Y aquí veis un símbolo rarísimo, que es esta O con una cruz. Esto se llama la medida de probabilidad producto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ver. A cada vértice de la cuadrícula, ¿vale? La cuadrícula aquí la represento con z elevado a la 2. Si sabéis un poquito, sabréis que z representa los números enteros, ¿vale? Menos 1, 0, 1, 2, 3. Si la elevas al cuadrado, esto representa, en plan, mira, menos 1, 0, 1, pero ahora también está para arriba, puedes 0, 1, 2, 3, ¿vale? Entonces tienes una cuadrícula en dos dimensiones infinita. Por supuesto, todo lo que os estoy diciendo funciona en un grafo arbitrario o en z elevado a la d, pero bueno. Y a cada vértice, a cada puntito de la cuadrícula, le asignas una variable aleatoria, que es una Bernoulli P. Una Bernoulli P, para quien no lo sepa, es tú tienes una moneda. Es una moneda que tiene probabilidad de P de caer en cara y una probabilidad de 1 menos P de caer en cruz. Si la moneda cae en cara, en ese vértice, el vértice se enciende. Si cae en cruz, el vértice está apagado. Esto realmente es la manera más natural de describir la percolación. Y para que os hagáis un poco una idea de que este objeto tan raro aquí, qué es lo que hace, os pongo un ejemplo. Mira, la probabilidad bajo esta medida de que un vértice esté encendido es P. Eso es lo que os estoy diciendo. Pero la gracia aquí es lo más importante, es que los vértices son independientes, ¿vale? La interacción es lo más local posible. Por eso el modelo de percolación es tan fundamental. Porque incorpora la idea de independencia en lo absoluto. No hay interacción, es un comportamiento local. Cada vértice solo mira a sí mismo y si la moneda le cae en cara se enciende y si no está en cruz. Eso quiere decir que la probabilidad de que dos vértices, este y este, estén encendidos, y luego aquí la sutileza, hay una sutileza, y es que cuando dibujo este diagrama digo la probabilidad de que esto esté encendido y lo otro me da igual.
al ser independientes, la probabilidad de esto es el producto de esto, que es p al cuadrado. En más general, para quienes os mole el morbo de ver símbolos matemáticos, si S es un conjunto finito de vértices y S minúscula es una configuración que está aquí en la boina, pero no la he sacado, simplemente es una configuración, y pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que la mano mágica saque una omega que sea exactamente igual a esta S minúscula en el conjunto de S? Es simplemente el producto de todos los vértices que estén dentro de este conjunto S, de P si está encendido y 1 menos P si está apagado, que es esto de aquí. ¿Vale? Estoy intentando no poner símbolos porque una cosa que aprendes a medida que vas aprendiendo matemáticas es que si puedes poner menos formalidad y menos simbología, mejor. Cuando yo era un matemático principiante, o sea, lo sigo siendo, ¿eh? Sigo siendo un matemático muy principiante. Pero cuando no sabía nada, ahora sé un poquito, os habría puesto esto directamente. Y el 99% de vosotros diríais, ¿y esto qué coño es? Pero bueno. Entonces, lo que nos interesa aquí es estudiar la probabilidad de un evento. Y recordad, un evento ¿qué es? Es un conjunto de omegas. Y las omegas, recordad que eran configuraciones de encendido apagado de toda la cuadrícula. Y aquí, por ejemplo, veis el evento de que el punto del centro, el 0, 0, que es el punto del medio de la cuadrícula infinita, esté encendido. Como hemos visto, eso tiene probabilidad P. Esto es un evento un poco tontorrón, ¿no? Hay algunos más interesantes, como este, que es que el conjunto de omegas, el conjunto de configuraciones de toda la cuadrícula, tal que el clúster conectado al punto del medio tenga tamaño 10. ¿Vale? Esto del clúster a veces lo dibujas con esta C caligráfica, entonces pones, mira, el clúster del punto del medio, coordenada 0, 0. Esto es una función de la omega. ¿Vale? Cada omega diferente tendrá un clúster diferente. Entonces, este es el evento de que el clúster del medio tenga tamaño 10. Y esto es un evento que tiene una probabilidad que depende. A veces sacarás una omega y esta omega pertenecerá a este conjunto, y a veces sacarás una omega y esta omega no pertenecerá a este conjunto. Entonces, un ejemplo de una configuración que pertenece a este conjunto es esta. ¿Veis? Tienes aquí el punto del medio y este es el clúster que está conectado al punto del medio y tiene tamaño 10. Entonces, por ejemplo, podríamos calcular el tamaño de este conjunto. Vale, podríamos. O sea, es que se me está liando un poco. ¿Ves? La probabilidad de que el punto del medio esté encendido es P. Entonces, este conjunto de tamaño 10, de clúster de tamaño 10, también lo podríamos calcular. Realmente sería esta suma. Pero es un poco palo calcularla. Pero bueno, pues se podría calcular. Cualquier cosa de tamaño. O sea, cualquier cosa que dependa en un número finito de vértices se puede calcular. Y esto es importante porque aquí los que hayáis hecho un curso de probabilidad sabréis que aquí me estoy dejando algo importante, que es la sigma álgebra. No os he dicho qué es la sigma álgebra, o sea, no os he dicho qué se le puede meter a esta función. Si no habéis hecho un curso de probabilidad, podéis taparos las oídas en los siguientes 30 segundos. Pero si lo habéis hecho, os lo voy a explicar. No hay problema. Todo es medible aquí, porque la sigma álgebra G, esta va a ser la sigma álgebra generada por las variables aleatorias indexadas por un conjunto finito de vértices. Entonces, todo esto es uniones numerables, intersecciones numerables, aquí no hay problema. Pero bueno. Vale, ok. Entonces, realmente lo que nos interesa aquí es medir probabilidades de eventos que dependan de cosas infinitas, ¿no? De cantidad infinita de vértices. Por ejemplo, nos interesaría saber cuál es la probabilidad de que si yo tengo aquí el saco de todas las omegas, que yo saque una omega, mire esta omega, y esta omega tenga un clúster infinito. ¿Vale? No digo que lo tenga en el cero, que tenga algún clúster infinito en alguna parte. Eso es lo que nos interesa saber. Entonces, un poco más de terminología. Vamos a hablar, bueno, a veces esto se denomina así, AX, es el conjunto de omegas que el clúster en X, o sea, tú, mira, sacas una omega, la miras en la cuadrícula, vas al punto X, miras el clúster de X y miras si es infinito. Si es infinito, esta omega pertenece a este conjunto. Y es el conjunto de que hay un clúster infinito en X. A veces también se escribe así.
es omega tal que X esté conectado a infinito. Porque si el clúster es infinito, tiene un tamaño infinito, eso quiere decir que, bueno, se va al infinito, entonces X está conectado al infinito. Podrías hacer un camino que llegase de X a infinito, a través de aristas que viajan solo en vértices encendidos. Y, vale, esto es lo que está haciendo. Entonces, el evento de que existe algún clúster infinito es que o este punto tiene un clúster infinito, o este punto tiene un clúster infinito, o este lo tiene, Es la unión con respecto a todos los vértices de la cuadrícula del evento a X. Y esto es el evento de que existe algún clúster infinito. Entonces, observaciones preliminares, estas. Si tú coges tu medida P y el parámetro P lo pones en 0, la probabilidad de que haya un clúster infinito es 0. Porque si el parámetro es 0, con probabilidad 1, todos los vértices están apagados. Esto también se dice, no hay casi ningún vértice, o casi seguro no hay ningún vértice encendido. Esto de casi seguro, cosas así, quiere decir con probabilidad 1. En cambio, si el parámetro lo pones a 1, con probabilidad 1, todos los vértices están encendidos. Eso quiere decir que con probabilidad 1 vas a tener un clúster infinito. Ok, entonces ya vemos que existe un valor entre 0 o 1 inclusivos que un clúster infinito aparece de la nada. Pero esta explicación que os he dado realmente es un poco mala. Porque... espérate. Os he dado un poco mala porque podría ser que este parámetro crítico fuese el mismo 0 o fuese el mismo 1. Pero antes de eso, aquí realmente para decir existe un valor mágico a partir del cual hay una transición de fase, también falta demostrar que la medida es monótona en P. Pero esto es exactamente lo que os estaba mirando con la simulación esta del acoplamiento monótono. Este modelo de percolación más abstracto con las omegas lo puedes mirar como si fuese el acoplamiento monótono, y entonces ahí es obvio que si tú incrementas P, la probabilidad de que un evento que depende en que muchas cosas estén encendidas, esta probabilidad va a ser más grande. Esto es lo que hay que decir, pero esto, si no lo entiendes, esto te olvidas lo que te acabo de decir. ¿Qué pasa? Esto es aburrido, o sea, lo que os he dicho, esto es un poco malo porque, un poco tonto, porque podría ser que la probabilidad crítica fuese 0 o 1. Eso quiere decir que si fuese 0, eso quiere decir que tú tienes la ruedecita en 0, no hay clúster. Y en el momento en el que tú la subes lo poco que quieras, ya tienes clúster infinito. Podría pasar, pero eso no sería una transición de fase trivial, ¿verdad? Porque pasas de un parámetro que está nulo, lo subes un poquito y ya tienes... No es transición de fase. Asimismo, si el parámetro fuese 1, eso quiere decir que tú puedes tener la ruedecita al 0,9999999 y no hay clúster infinito. Y hasta que no tocas el 1, no hay clúster infinito. También podría ser, no os he explicado por qué no. Pero también sería aburrido porque entonces también técnicamente tendrías una transición de fase, pero sería una transición de fase trivial. Porque hasta que el parámetro no llega a su máximo valor, no tienes... Es como un poco con el agua, bueno, la analogía del agua solo funciona en una dirección. La analogía sería, imaginaos que el parámetro de percolación crítico del agua fuese que hasta que no bajas el agua al 0 absoluto, no hay hielo. O sea, por supuesto, la gracia es que el agua a los 0 grados se hiela. Entonces, pero claro, sería un poco aburrido si el hielo solo apareciese cuando la temperatura del agua baja al 0 absoluto, a los 0 Kelvin. Vale, ok, habría una transición de fase, pero sería una transición de fase trivial. La gracia de la percolación es que realmente sí que es cierto que se puede demostrar que hay un número estrictamente entre 0 y 1, que no es ni el 0, no es el 1, está estrictamente ahí en medio, en alguna parte, donde la transición ocurre. O sea, formalmente, y ese teorema lo demostraron Broadbent y Hammersley, que fueron los dos fundadores de esta teoría, que si tú llamas ZP la probabilidad de que con parámetro P haya un clúster infinito, el supremo de las P's positivas, perdón, no negativas, el supremo de las P's, tal que la Z de P sea 0, es decir, el último valor, el último valor antes de la transición de fase, este valor está estrictamente entre el 0 y el 1. Eso quiere decir que realmente sí existe un valor que tú puedes tocar con la ruedecita,
tal que el clúster explota. Y esto es exactamente lo que vimos en el vídeo. ¿Vale? Esto lo que nos dice es que realmente sí que existe un parámetro PC que no está ni aquí ni aquí, está en alguna parte del medio, tal que por debajo no hay clúster infinito y por encima sí que lo hay. ¿Vale? Y demostrar esto realmente no es tan difícil, simplemente son dos argumentos muy sencillos y usa una cosa que se llama isoperimetría, que suena muy difícil pero no lo es. Simplemente te dice que en D dimensiones la razón entre el perímetro de una esfera y el volumen de la esfera es... Bueno, aquí me estoy... 1 entre n. La esfera de tamaño n, pero bueno, en fin, es igual. Isoperimetría es que el tamaño de una esfera de radio r crece como r elevado a la d, mientras que el perímetro o la superficie, no el volumen, la superficie crece como r elevado a la d menos 1. Ya está. Y usando este tipo de herramientas se puede demostrar que no está aquí, que no es el 1, y usando una cosa que se llama un camino self-avoiding walk, que lo que quiere decir es que es un camino que no se toca, puedes demostrar que no está aquí. Pero bueno, esto para otro día si os interesa. Entonces, curiosidades que os puedo explicar ahora, ¿vale? Yo esto, lo que os he explicado ahora es la percolación en vértices, que cada vértice se enciende o se apaga. Y os he intentado convencer, más o menos, que sí que existe un punto ahí intermedio que lo pasas, ¡bam! Hay clúster infinito en alguna parte. Pero esta historia os la podría haber explicado con las aristas. Os podría haber dicho, cada arista o la enciendes o la apagas con probabilidad P. Esto se llamaría percolación en aristas. Y en percolación en aristas se puede demostrar, y también es bastante... Bueno, no es muy difícil, pero tampoco muy fácil, usa una cosa que se llama dualidad de los grafos. Se puede demostrar que en percolación en aristas PC es igual a un medio. Y esto tiene sentido, esto te pone contento. Porque tú piensas en percolación en aristas, ¿vale? Las aristas se encienden y se apagan. Hay un momento en el que, ¡boom!, clúster infinito. Momento en el que no. No sé. Piensas que si Dios existe, PC debe ser un medio. Pero bueno, como que PC es un medio, no sabemos. En fin. Esto tiene sentido. Lo piensas un poquito, ¿no? Y dices, vale, sí, tiene sentido. Los vértices son un poco más diferentes la situación geométricamente, pero bueno. También se podría hacer percolación en lo que se llama el enrejado triangular, que es esto de aquí. Que en vez de ser la cuadrícula que os he explicado, también tienes vértices y aristas, pero parecen triángulos. ¿Ves? Mira, aquí, un triángulo aquí, un triángulo aquí. Esto se llama el enrejado triangular. Y aquí hay unas propiedades geométricas un poco más interesantes, un poquito diferentes. Y las propiedades geométricas que diferencian esto de la cuadrícula, es que no quiero entrar en mucho detalle, pero básicamente si tú tienes un rectángulo grande, en el enrejado triangular vas a tener o una línea que va de derecha a izquierda abierta o una línea que va de derecha a izquierda, perdón, una línea que va de arriba a abajo abierta. En cambio, en el enrejado puede ser que no tengas ninguna de las dos a la vez. Pero bueno, es que os estoy liando. Si haces percolación en el enrejado triangular, también se puede demostrar que PC es igual a un medio. Y para demostrar esto, a ver si me acuerdo cómo se hacía, tienes que demostrar... Buah, no me acuerdo. Bueno, pero sería... No es fácil, no es fácil. Pero no es súper difícil. Sin embargo, la percolación en vértices, el parámetro crítico, no sabemos cuál es. No, o sea, es algo así, pero no sabemos una fórmula precisa, clara, que te dice, este es el número. O sea, no, ¿sabes? No es como... Bueno, es un poco como la historia de pi, ¿sabes? O sea, pi es un símbolo que es... La definición es la razón entre la circunferencia y el radio, o si algo más o menos, o sea, por -2 o algo. Pero no hay ninguna fórmula que te diga, esta es pi. Te puedes aproximar haciendo simulaciones, haciendo sumas, tal. Es un poco lo mismo. Este número está definido como el mayor número o el supremo de las p's, tal que no hay no hay clúster infinito. Pero bueno, la gracia está que no tenemos ninguna fórmula explícita que te diga esto de aquí es este número, ¿sabes? En fin. Más cositas. Vale, en P menor a PC ya hemos dicho que no hay clúster infinito. Todos los clústeres son finitos. Pero podéis preguntaros, ¿qué tan grandes son?
O sea, podrían ser muy grandes, muy, muy grandes. Van a ser finitos, pero ¿qué tan grandes son? Pues resulta que se puede demostrar, y esto ya es un poquito complicado de hacer, hace falta una cosa que se llama eh, la fórmula de Rousseau, creo. Sí, la fórmula de Rousseau supongo que es. eh, que dice que te acaba dando este resultado. Te dice que si tú estás en percolación subcrítica por debajo de PC, la probabilidad de que un punto esté conectado a la, a la, al borde de una caja de radio, o sea, de longitud R de lado, tú coges, por ejemplo, el cero, el punto del medio, coges una caja de lado R. La probabilidad de que haya un clúster, o sea, sí, un clúster que conecte cero al borde de esta caja, esto decae exponencialmente en el radio. Es decir, que cada vez que la caja se hace más grande, R incrementa, la probabilidad de que el punto de cero esté conectado al infinito, perdón, al borde de la caja de radio R, esto decae exponencialmente. Esto también te da otra manera de ver, que realmente por debajo de PC no hay clúster infinito. Por esta degradación exponencial, este exponential decay. Sin embargo, ok, ahora por encima de PC. Hemos dicho, vale, hay clúster infinito, pero ¿hay clúster infinito o hay clústeres infinitos? Podría ser que tengo aquí un punto que se va al infinito, otro punto aquí que se va al infinito y estos dos clústeres infinitos no se tocan. Podría ser, ¿no? O sea, no es obvio por qué no. Pues resulta que no. La probabilidad de que tengas dos clústeres infinitos disjuntos, es decir, que no se toquen, es cero. Si estás en PC, perdón, por encima de PC, tienes exactamente un clúster infinito, lo cual es muy raro. Es que si lo piensas, la razón es que básicamente en Z2 no hay suficiente espacio. Ahora mismo no recuerdo si esto es en Z2 o en ZD, pero la razón es que no hay suficiente espacio para acomodar más de un clúster infinito. Y la demostración no es difícil. Esto no es difícil de demostrar que por encima de PC existe exactamente un clúster infinito. Ni más ni menos. Entonces, ahora faltaría una pregunta más. Y es, ¿qué pasa exactamente aquí? O sea, justo aquí. ¿Qué sucede en PC? Porque ahora os he hablado por debajo de PC y por encima de PC. Pero en PC, en el punto crítico, vale, pues aquí las cosas se vuelven loquísimas. O sea, es muy raro. Estudiar un modelo como este, que tiene transición de fase, estudiarlo en criticalidad, es decir, justo cuando el parámetro es el parámetro crítico, es muy difícil, ¿vale? Es como la roca de Sísifus. Es muy complicado. Y aquí estas son las historias que os dije de Smirnov, del conformal invariance y todas estas cosas. Entonces, por ejemplo, la gran pregunta es, ¿en PC hay clúster o no hay clúster? Porque por encima hay clúster, por debajo no lo hay, pero en PC hay o no hay. Pues resulta que tanto en Z2 como en el enrejado triangular no hay clúster. Se puede demostrar. Y esto, para demostrar esto, en el enrejado triangular lo que haces es una cosa que se llama las cotas de Russo-Seymour-Welsh, que te dicen la probabilidad de que tengas como un donut de vértices cerrados. Y con esto te puedes demostrar que no hay clúster infinito en el enrejado triangular. Sin embargo, ¿qué pasa con Z3? ¿Hay clúster infinito o no hay clúster infinito? Pues no lo sabemos. Es una pregunta abierta. No se sabe si en Z3 tú haces esta historia de la percolación con las monedas o el parámetro este. No se sabe si en el momento crítico hay o no hay clúster. Creemos que no hay. Porque tanto en Z2 como en el triángulo no hay. Y en dimensiones altas, ¿vale? Imaginaos que tenemos Z elevado a la 11 o a la 19 o por encima. Se ve que esto ya esto ya no lo he estudiado, ¿eh? O sea, os lo digo de conocimiento un poquito popular. Cuando tienes dimensiones tan altas, es como que la geometría ya deja de importar y se puede demostrar que no hay clúster. Entonces, creemos que en Z3 no hay clúster, pero esto no se sabe. Entonces, como os he dicho, aquí en criticalidad hay la historia esta de Kardy Smirnov, que esto ganó una medalla de Fields, es que es muy heavy. Tú puedes preguntar, imagínate que tienes
un triángulo como este, ¿vale? Estamos en el enrejado triangular, ¿vale? O sea, los vértices están como en el triángulo. Imaginaos que aquí estamos en PC, que PC es igual a un medio. Entonces aquí ya puedes imaginar que estamos hablando de abierto o cerrado, o rojo o azul, da igual. Imaginamos que un lado del triángulo lo coloreamos de, yo qué sé, de fucsia, como esto. Y hacemos percolación en el interior del triángulo. A P igual a un medio. Eso quiere decir que cada vértice, con probabilidad un medio, tiras una moneda normal y corriente. Si es cara, la enciendes de fucsia. Si es cruz, la pones blanquita, así. ¿Cuál es la probabilidad de que tengas un camino que vaya de aquí hasta este lado, donde este lado se delimita por X y C? Pues resulta, fijaos otra vez, tienes este lado todo fucsia, este lado aquí todo fucsia, pero solo delimitado entre X y C. ¿Cuál es la probabilidad de que si haces percolación dentro del triángulo, tiras las monedas, cada se enciende se apaga, se enciende se apaga? ¿Cuál es la probabilidad de que tengas un camino que conecte estos dos lados? Pues, y esto es lo fascinante, y esto ganó una medalla de Fields, es que tú coges la cuadrícula y la haces muy pequeñita, o te alejas mucho, como decimos en el vídeo ese, tú te alejas mucho. Pues la probabilidad converge exactamente a la razón entre esta longitud y esta longitud, ¿vale? Es la longitud de X y C dividido entre la longitud del lado del triángulo. Y esto no es fácil de demostrar. Esto no es para nada fácil. Es bastante complicado. Aquí lo que haces para demostrar esto es que empiezas con un poquito de historia combinatorial y luego ves que hay unos mecanismos que están sucediendo que se parecen mucho al análisis complejo. Y entonces haces unas integrales de contorno discretas y tal, y bueno, unas historias muy locas. Pero, tienes acabando esta convergencia. Y lo que es más impresionante aún es que esto exhibe lo que se llama una conformal invariance o invarianza conformal, que básicamente dice que si tú coges este triángulo y le aplicas una función compleja que te lo hace un poquito como esta forma rara, esta función tiene que ser un poco especial, tiene que ser un mapeo conformal. Puedes preguntar la misma pregunta y tú tienes aquí estos dos lados. Imagina que tienes una función que coge este triángulo y lo deforma en otra cosa. La probabilidad de que haya un camino abierto entre aquí hasta aquí va a ser la misma que esta, donde el triángulo correspondiente es el mapeo inverso de esta función phi. Pero bueno, esto es complicado de explicar y no lo quiero explicar ahora. Pero bueno, mira, aquí tenemos unas imágenes de... No sé por qué esto lo puse aquí. Bueno, estos son partes de la demo. Cosas raras. Cosas muy interesantes, muy difíciles. Ganó una medalla de Fields este tipo de historias. Es que menos. Bueno, hay una cosa más con la que quiero acabar el vídeo. Que también de percolación en PC. Tú coges percolación en PC, en un medio, en el triángulo, en el enrejado triangular. Tú puedes mirar la historia esta de los clústeres. ¿Vale? En PC, pues cada vértice se enciende o se apaga al tirar de una moneda con un medio de probabilidad. Tú puedes mirar estos clústeres, que sabemos que son finitos, no son infinitos, son todos finitos, porque no hay clúster infinito, y te puedes ir alejando. Te vas alejando poco a poco. Y puedes ir mirando cómo son los bordes de estos clústeres. ¿Vale? La parte de fuera de los clústeres. Pues resulta, y esto ya estoy hablando, que esto no sé de lo que estoy hablando aquí ya, esto es cosas que me han explicado, pero que no he estudiado porque esto es extremadamente difícil. Estos bordes convergen a una cosa que se llama SLE, que se llama Schramm-Loeffner Evolution, que son cosas que se ven así, ¿vale? Son una serie de curvas, son curvas fractales aleatorias en el plano complejo, y esto es extremadamente difícil, por lo que tengo entendido. No tengo ni idea de qué es esto realmente, pero sé que convergen a ese tipo de curvas. Esto es lo que el profesor Werner estudió, bueno, le dieron la medalla de Fields por estudiar esto. Y bueno, y poco más os puedo decir porque esto no tengo ni puta idea de qué va esta historia, solo de que es como una teoría, una gran teoría unificada de la geometría probabilística. Bueno,
En fin, que la historia esta no acaba aquí. Como os he dicho, también tenemos la historia esta del magnetismo, de la percolación del primer pasaje. Por cierto, mira, aquí hay una foto que estoy yo dando una charla de percolación del primer pasaje. Y hay muchas historias que salen de aquí. Y como os he dicho, quizás la más interesante es la del modelo de Ising, aunque hay cosas mucho más recientes. Y ya aquí acabamos realmente hoy. Os dejo aquí una foto que no os voy a explicar, que se llama la medida de Ising, que es el modelo de Ising. Y si algún día me siento suficientemente motivado y le dais suficiente like a este vídeo, quizás considero hacer un vídeo del modelo de Ising. Hasta entonces, un saludo y hasta la próxima, que conociéndome Dios sabe cuándo será. Adiós.